Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Mundo Legal. Les traemos otro episodio de nuestro programa para brindarles información legal, soluciones prácticas para cualquier problema que tenga usted de índole legal. Así que quédese con nosotros y volvemos en unos instantes. En el programa de hoy vamos a hablar de las diferentes relaciones que usted puede tener con un abogado, de cómo contratar a un abogado, de qué esperar de la relación que tiene con su abogado, de el tipo de contrato que puede hacer con su abogado y las diferentes maneras de bregar con un abogado que depende generalmente del tipo de caso que usted tenga. Y para esto he invitado de regreso aquí a nuestro programa Mundo Legal a un amigo, un abogado con mucha experiencia que ha estado con nosotros anteriormente y esta vez nos va a hablar de qué tipo de relación es que tiene él con sus clientes y qué tipo de contrato hace cuando un cliente viene a su oficina. Le estoy hablando de Mike Lisi, un abogado que maneja primordialmente casos de negligencia. Mike, buenas tardes. Buenas tardes. Y saludos para usted y bienvenido de nuevo a Mundo Legal. Es un placer tenerle. Gracias, mucho gusto. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Mike, estamos hablando con los amigos televidentes de la relación que hay entre el cliente y el abogado y cómo el cliente le paga al abogado. Primeramente, ¿qué hace usted cuando viene un cliente a contratarle a su oficina? Well, when a client comes to my office, I explain to them that the type of fee that we take is a contingency fee. And that means that it's contingent. It depends on whether or not there's a recovery, if there's any money gained from the litigation. If there is a recovery, then we take a fee. If there's no recovery, there is no fee. Nos explica el abogado Mike que cuando viene un cliente a su oficina, el tipo de contrato que él hace con ese cliente es un contrato que depende si se gana el caso o no. Esto es muy común en estos casos de accidentes, de negligencia médica, etcétera, de que el abogado solamente recupera dinero o es pagado si el caso se gana y es un porcentaje. Entonces, Mike, le queremos hacer a Mike algunas preguntas para entender bien esto. ¿Y cuál es el porcentaje que cobra usted en estos casos de negligencia? Yes, a very important question. That is governed by New York State court rules, and our fee, our contingency fee, is 1/3 of the recovery. Now, that is after we take back the costs associated with litigating the case. Muy bien, gracias. Entonces, nos explica Mike que es 1/3 del total de lo que se recupera en la demanda. 1/3 del total de lo que se recupera en la demanda. Pero nos aclara que ese tercio es después que la misma demanda paga los gastos de la demanda. ¿Ok? Y le vamos a hacer algunas otras preguntas a Mike para que nos aclare eso. Pero recuerden que Mike también nos aclara que ese tercio está gobernado, es siguiendo una ley de la Corte del Estado de Nueva York. ¿Ok? Entonces, se cobra 1/3 de una demanda. Entonces, vamos a pedirle un ejemplo a Mike para aclarar esto. Por ejemplo, Mike, si tenemos una demanda, ¿no? Estamos demandando y se gana $90,000, para usar un número que sea fácil de calcular. Okay. ¿Qué pasa con eso? All right, well, let's say it's something slightly above 90,000. Let's say it's 95,000. Okay. We want to be optimistic. Sí. We're getting 95,000. Está bien. If we've spent 5,000 on the case in the course of the litigation with collecting medical records, paying for experts, and the like, then we take that 5,000 off the top, and that reduces the total amount to 90,000. From that 90,000, we take our fee of 1/3, which is 30,000, a third of 90,
And the remainder, which is 60, is the client's net recovery, and that's also a tax-free recovery. Qué bien, qué bien. Entonces, Mike, yo le di una cifra de 90,000, él la subió a 95,000 para hacerlo aún más positivo y más fácil de calcular. Dice que si se ganan $95,000 en esa demanda, y vamos a suponer que los gastos de la demanda son de $5,000, pues ya se reduce esa cantidad a 90,000. De esos 90,000, el tercio por ley y por contrato le toca a él como abogado por haber ganado, ¿no?, y trabajado en el caso, y un tercio de 90,000 son $30,000. Entonces, después que él se cobre eso, quedan $60,000 para el demandante, para la persona que sufrió el accidente. Y entonces esa persona se queda con $60,000 limpio. Ya los gastos se cubrieron, ya los gastos legales se cubrieron y no hay impuesto para esos $60,000. Esto es correcto, ¿verdad, Mike? That's correct. It's tax-free. Ok, entonces así funciona el pago de las demandas de negligencia que toman sin usted tener que pagar dinero por adelantado. Ese es el tipo de caso donde usted no tiene que pagar dinero por adelantado ni tiene que pagar si no se gana la demanda, ¿verdad? Eso es por mandato de la Corte del Estado de Nueva York. Entonces, usted como abogado, con tanta experiencia que tiene, ¿verdad? Sí, gracias. Se supone entonces que es más fácil mantener los gastos, ¿verdad?, bajos, cuando el abogado tiene más experiencia y hace mejor el trabajo, ¿no? Well, that's true. Occasionally, if the law firm that you're dealing with is an experienced law firm that the insurance companies have dealt with time and again, then that will tend to make the insurance company more inclined to resolve the case earlier, thereby reducing the costs overall. So yes, using an experienced attorney will reduce the overall costs of the case. It'll also make it more likely that the case will result in a favorable recovery. Sí, entonces entendemos con esto que es muy importante la calidad del abogado que usted contrate para manejar estos casos de negligencia. A pesar de que no le tiene que pagar dinero por adelantado, usted debe asegurarse de que tiene un abogado o una abogada con mucha experiencia en estos casos, porque eso probablemente va a resultar en que los gastos de la demanda sean más bajitos. ¿Por qué? Porque ya las compañías de seguro, las personas demandadas, las compañías demandadas, el gobierno conocen de estos abogados, saben que tienen experiencia, saben que pueden probablemente ganar el caso más fácil. Entonces los gastos bajan porque el caso dura menos. Y además, cuando usted tiene un abogado con la experiencia de Mike, por ejemplo, pues usted también probablemente se está garantizando que les den más dinero por esa demanda, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que al final el cliente se beneficia porque recupera más dinero, ¿no? Yes. Así es. Yes, absolutely. The insurance companies are very well versed in doing this. They do this all the time, and their objective is to reduce their expenses, reduce to the lowest amount possible what they want to pay and to resolve a claim by way of compensation. So a client will actually make more money by retaining an attorney rather than, for example, the client settling the case with the insurance company directly for that very reason, because the client has no experience whatsoever, and whereas the insurance company representative will have a wealth of experience that will be used against the client who does not have an attorney, to the victims at disadvantage. Sí, vale la aclaración. Gracias, Mike, por esa importante aclaración. Y eso es que muchas personas piensan, bueno, pero hay una compañía de seguro que me está llamando y me está diciendo, vamos a arreglar el caso, y me está ofreciendo dinero. La desventaja que usted tiene en hacer eso sin tener abogado es
que para la compañía de seguro esto es como un jueguito. Tienen mucha experiencia en manejar estos casos y lo que hacen es que ellos saben que si hacen un arreglo con usted como víctima, van a pagar mucho menos dinero que si un abogado con experiencia les representa en corte y le presiona a la compañía de seguro y al demandado. Entonces, sí, está bien, usted puede hablar y considerar la oferta que le hagan, por ejemplo, una compañía de seguro, pero probablemente esté en desventaja en no estar representado por un abogado, porque con un abogado usted probablemente va a conseguir mucho más dinero. Entonces es una cuestión de dinero. Usted asegúrese de que sus derechos estén protegidos por un abogado con experiencia en el tipo de caso que por el cual usted está demandando, ¿ok? Si usted tiene un caso de negligencia, no puede buscar una abogada de casos de vivienda, ¿verdad? Cada uno en lo suyo. Esto es verdad, Mike, ¿verdad? Hay muchos clientes que tienen un abogado, por ejemplo, un abogado de inmigración, y piensan que ese abogado le puede resolver el caso de negligencia. ¿Qué nos puede usted añadir a eso, esa idea? Well, this is our country is a country of specialization now in every field. An example is medicine. You wouldn't go to a psychiatrist if you have an injury to your foot. You would go to a podiatrist. By the same token, for the same reason, you would not go to an immigration attorney with after having an automobile accident, or if you have a situation that involves medical negligence or anything like that. If you're injured as a result of a defective product, you would go to an attorney who handles accident cases, injury cases, and someone who is a specialist in that field. Sí, así es. No importa de qué país de origen es usted. En este país, ¿no? Como funcionan las leyes y los abogados es por especialización. Es decir, que si usted tiene un abogado de inmigración, no puede ir a ese abogado y esperar que él le maneje el caso de negligencia o de accidente. Tiene que ir donde un abogado especializado en esa área. Y Mike nos dio el ejemplo de que si usted tiene un psiquiatra, no va a ir donde el psiquiatra si se golpea el pie, ¿no? Usted tiene que ir donde un especialista en la necesidad que usted tiene en ese momento. Así que si tiene un caso de negligencia, un caso de accidente, asegúrese de ir a un abogado con experiencia y conocimientos en el área de accidente y negligencia, porque su dinero está en juego. Así. Muchas gracias y volvemos en unos momentos. Gracias, Mike, por estar con nosotros. You're very welcome. Mucho gusto. Buenos amigos, estamos de regreso aquí en Mundo Legal y como les había conversado anteriormente, este programa está dedicado a darle información sobre cómo contratar a un abogado, cómo mantener esa relación sana y buena y cómo saber qué tipo de abogado y cómo pagarle a ese abogado. Es decir, qué tipo de relación legal y financiera debe usted tener con un abogado. Vamos a hablar de la entrevista inicial, ¿no? Cuando usted llama a la oficina del abogado y le dan la cita, que es lo que debe hacer. No se presente sin cita porque puede perder su tiempo, ¿no? Entonces usted llama, le dan la cita y usted viene. Antes de venir, cuando esté en el teléfono con la asistente o con el mismo abogado, pregunte si hay que pagar por la consulta. Muchos abogados tienen consulta gratis y otros tienen consulta, pero que resultan gratis porque se la deducen, ¿no? de la cuota del caso en sí. Eso es lo primero, averiguar si tiene que traer algún dinerito con usted para la consulta. Lo segundo, una vez que ya esté en la entrevista, es asegurarse de darle la información que el abogado va a necesitar para representarle o por lo menos para evaluar su caso. Un ejemplo de esto, vamos a decir que usted viene
a mi oficina, ¿no? Para que yo evalúe su caso de vivienda, ¿no? El casero lo está demandando por usted, porque dice que debe renta. Bueno, pues naturalmente usted debe traer la demanda del casero. ¿Cómo? Eso quiere decir que le comunicó de alguna manera que usted debe. Usted trae cualquier papel, documento que usted haya recibido del landlord diciendo eso. Segundo, usted dice que no debe esa renta, o aunque usted piense que la debe, traiga los recibos que prueben cuánto usted ha pagado. ¿Qué otra cosa debe traer? El contrato de arrendamiento, es decir, que pruebe que la relación que hay entre usted y esa persona que le está demandando. Ese es el contrato, el lease. Debe llevarlo, ¿no? Y cualquier otro documento o fotos, por ejemplo, si usted está, una de sus defensas puede ser, pero si mi apartamento está en una situación, en una condición horrible y yo no debo pagar todo ese dinero, bueno, pues ¿qué tal si usted le toma fotos al apartamento? Eso sería parte del paquete de documentos informativos que usted le va a traer a ese abogado para que pueda evaluar su caso totalmente. Una vez que usted haya hecho esto y consulte con la persona, al final de la consulta debe preguntarle: si usted toma mi caso, ¿cuánto me va a cobrar por el caso? En la mayoría de las situaciones, el abogado puede decirle el costo total del caso. En algunas situaciones le puede decir más o menos cuánto puede costar el caso, cuánto puede durar el caso, o le puede decir si le va a cobrar por actividad del caso. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de decir el caso le puede costar $5,000, el abogado le puede decir a usted: bueno, yo no sé cuánto le puede costar el caso, pero yo para hacerle la respuesta al caso le voy a cobrar tanto. Si tengo que hacer tal papel para someter a la corte, le voy a cobrar tanto. Pregunte específicamente cuánto pueda. Es decir, sí, no cuesta nada preguntar, ya usted está ahí, ¿no? Entonces trate de averiguar todo lo que puede sobre el pago y sobre qué es efectivamente lo que puede hacer el abogado por usted. ¿Cuál es la promesa que le hace el abogado? Y usted puede hacer esa pregunta también. ¿Qué usted va a hacer por mí? Usted me garantiza, por ejemplo, y los abogados, yo como abogada le puedo decir esto, no nos gusta esa pregunta. ¿Usted me garantiza que yo voy a ganar el caso? Si es un abogado o abogada seria, le va a decir: yo no le puedo garantizar nada, ¿ok? Porque garantizar aquí en este país que uno va a ganar un caso quiere decir que está diciendo que tiene alguna relación inválida con el juez o con el otro abogado, y no es así. Así que si un abogado le está diciendo: yo le garantizo que usted va a ganar el caso, yo diría, no debe estar con ese abogado, ¿ok? Un abogado moral, ético, ¿no?, y profesional le va a decir más o menos qué porcentaje de probabilidad tiene usted de ganar el caso, más o menos. Le va a decir cuáles son sus derechos frente a la ley, ¿no?, del caso. Y le puede decir: en esa corte normalmente se deciden este tipo de casos de esta manera. Eso es una opinión basada en experiencia, ¿no? Para terminar, ¿qué esperar de esa primera conversación con el abogado? Hay algunos abogados que, dependiendo del caso, tienen que firmar un contrato con usted. Específicamente los abogados que manejan casos familiares. La ley y la corte de familia les obliga a firmar un contrato. Así que en estos casos específicos que están enfrente de la corte familiar, usted va a firmar un contrato con el abogado. Y como les hablamos anteriormente con Mike, los casos de accidentes o negligencia también exigen un contrato, pero ya eso es por aquello de que el pago está condicional en que se gane el caso. Las cuotas de los abogados es más bien por competencia. Por ejemplo, casos de divorcios, nadie le puede cobrar mucho porque si no usted puede ir a la otra esquina y hacer el divorcio con otra persona.
y así sucesivamente. Es decir, que el mercado generalmente determina la cuota que un abogado le puede poner a un caso. Así que no hay ninguna lista que obligue a un abogado de parte de la corte, de parte de la ley, a cobrar cierta cantidad por un caso. No hay límites, es el mercado que lo determina. Pero usted más o menos puede averiguar, usted puede llamar a otro abogado, usted puede llamar a la asociación de abogados y comparar precios y decir, el abogado me está cobrando tal cantidad de dinero por este tipo de caso. ¿Usted piensa que eso es correcto o es razonable? Y ellos les pueden dar una opinión. Es decir, que de todas maneras, la opinión mía siempre dentro de este programa va a ser, por favor investigue. Usted no tiene que aceptar ninguna relación que le propone sin investigar alrededor suyo y con las autoridades correspondientes. Y espero que ahora tengan más información de cómo contratar y mantener una relación sana con un abogado. Volvemos en un momento. Gracias amigas y amigos por regresar aquí a Mundo Legal con una servidora, Raiza Castillo. Y como ustedes saben, en este programa les estamos brindando información para mejorar su posible relación con un abogado o abogada y para que la representación de ese abogado sea efectiva, que es lo que usted busca cuando usted marcha en la oficina de un abogado. Entonces, le hemos hablado de los asuntos financieros, ¿no? Del pago y cómo funciona esto. Y ahora yo le quiero hablar un poquito de la relación en sí, cuáles son sus obligaciones y derechos en esa relación con un abogado, que muchas personas tienen cuestionamientos sobre eso, no están seguras de cuáles son sus derechos. Pues aquí están algunas pautas para esa relación. Por ejemplo, hoy mismo yo estaba en un taller de inmigración y me topé con una persona que me dijo que no tenía copia de su petición, es decir, es un inmigrante donde su esposa hizo una petición a favor de él y en manos de un abogado. Y ahora se le ha desaparecido el abogado y no sabe qué ha pasado con él. No es poco frecuente esa situación. Cuando le pregunté al señor, ¿por qué usted no tiene una copia de esa petición? Me dijo, yo no sé, yo firmé, yo ni siquiera sé lo que firmé y yo sé que él la sometió, esa fue toda la información que me dio. Bueno, ahí hay violaciones de ambas partes. Usted como cliente tiene una obligación propia a sí mismo de pedir copia de los documentos que se sometan a nombre suyo o a favor suyo. Usted está pagando por un servicio, entonces usted tiene derecho a pedir copias de esos documentos. Y el abogado tenía y tiene una obligación de dar copia a ese cliente, ¿no? Pero ¿qué otra cosa pasó en este ejemplo que le di? Fíjense que el señor dijo, yo ni siquiera sé lo que firmé, yo firmé y sé que él lo sometió. Eso indica que el señor hizo algo indebido, el cliente, en no preguntar qué dice ahí, si está en inglés, pues se puede asumir también que la persona quizás ni leer sabe. El abogado tenía que preguntarle si él entendía lo que estaba firmando, si tenía alguna pregunta, si podía leer el cuestionario o el formulario, y si no era así, poner a un intérprete si el documento estaba en inglés y el señor no sabía hablar inglés. Es decir, no firme nada sin usted entender lo que está firmando. ¿Qué otro problema hay en este ejemplo que le di? Bueno, ¿qué tal si ese señor junto con su esposa le llaman y le dan una cita en inmigración? Toda la investigación, el cuestionamiento que le pueda hacer inmigración va a estar basado en esa aplicación que él no sabe cuál es el contenido. Y cuando uno firma algo para el income tax, algo para inmigración,
y muchos otros tipos de documentos, lo que está firmando en verdad es un juramento, un affidavit. Generalmente estos formularios son affidavit, donde usted está diciendo: yo juro que lo que está aquí contenido en este documento es la verdad. Entonces, si usted dice en ese formulario que usted nació en tal año y vivió por tanto tiempo en Ecuador o en la República Dominicana, y después durante la entrevista dice algo que es un conflicto con esa información, lo categorizan como un mentiroso. Está dando información falsa a una organización gubernamental, ¿no? Y eso es un asunto bastante serio. Entonces, parte de su obligación como cliente en esa relación que usted tiene con el abogado es asegurarse de que usted sabe qué está firmando cada vez que firma, antes de firmarlo, ¿verdad? Pedir copias de cualquier documento, no solamente que firme, pero que se va a someter a nombre suyo, ¿ok? Y pedir copias también de cualquier documento que tenga que ver con el asunto legal que le llevó a usted a esa oficina de ese abogado. El abogado tiene la obligación de, cuando usted lo pida y aunque usted no lo pida, ofrecer copias de sus documentos. Y cualquier problema que usted tenga con el abogado no impide o no excusa el hecho de que le tenga que dar a usted copia de sus documentos en su oficina. ¿Qué otra cosa puede ayudarle en esa relación que usted tiene con su abogado, además de obtener información por escrito de su caso y de los formularios sometidos a nombre suyo? Es que usted llame con cierta frecuencia a la oficina del abogado y se entere de cuál es la última actividad en su caso. Señores, no dejen que pasen meses y a veces hasta años sin comunicarse con la oficina del abogado. Si hay algo importante que sacar de esta presentación que le hago a ustedes hoy, es eso. Comuníquese cuantas veces sea necesario con la oficina del abogado y averigüe qué está pasando en su caso. Volvemos en un momento. Bueno, amigas y amigos, de nuevo aquí en Mundo Legal con todos ustedes. Hemos tenido un programa que espero hayan no solamente disfrutado, pero del cual hayan aprendido de cómo en verdad deben establecer y mantener la relación con un abogado o abogada. Es muy importante para el éxito de su caso, cualquier tipo de caso que sea que tengan con ese abogado, que usted mantenga la relación adecuadamente para beneficio suyo, que se mantenga en contacto con el abogado, que le pregunte qué está pasando en su caso, que pida y obtenga copias de los documentos referentes a ese caso, ¿no? No solamente es importante que sepa que está contratando a un abogado especialista en el tipo de demanda que le están haciendo o que usted quiera hacer, pero también que mantenga esa relación de una manera que usted reciba todo el beneficio que la relación con un abogado le puede dar a usted. Así que espero que esto le haya ayudado y que se mantengan con nosotros aquí en Mundo Legal para recibir información como esta y muchas más. Hasta luego.